Buenos días, mi nombre es Julio Rayo Villanueva y por invitación del INDESTA tengo a cargo dictarles el libro 2 del Código Tributario. En esta primera sesión virtual voy a abordar esencialmente 5 temas, los cuales van a ser reforzados en la sesión práctica que tengamos el fin de semana. En esta primera sesión vamos a empezar viendo el tema de los órganos de la administración tributaria, para luego incidir y entrar a ver el tema de las facultades de la SUNAT. Dado que el grupo de ustedes es esencialmente auditores, no voy a incidir en demasía en los temas de la facultad de determinación y de recaudación, más no así en donde me voy a explayar en el tema de la facultad de fiscalización por ser de su competencia directa. Luego de ello, vamos a ver el tema de los actos de la administración con algunas revisiones de jurisprudencia vinculadas a los actos que se emiten durante la fiscalización parcial y definitiva. Luego de ello abordaremos el tema de la declaración tributaria considerando las modificaciones que se han producido en julio y agosto del año pasado. Y por último, abordaremos cómo está la nueva estructura del Tribunal Fiscal con el tema de las decisiones unipersonales y los cambios que se han producido. Empecemos entonces con el primero de los temas mencionados. Vamos a analizar el tema de los órganos de la administración. Y la primera idea importante que debe quedar en claro cuando hablamos de órganos de la administración es que no nos estamos refiriendo al organigrama de la institución, sino lo que vamos a considerar, lo que el Código Tributario se ha diseñado es para que se considere a toda la entidad de su conjunto como un órgano. Por tanto, no importa acá hablar de intendencias nacionales, intendencia de administración o las intendencias regionales, no. Acá el órgano administrativo es la SUNAT en su conjunto. Del mismo modo, tenemos que hablar como órganos de la administración a los gobiernos locales, sean estas las municipalidades provinciales o las municipalidades distritales. Entonces, el tema tiene mucho que ver, hay que tener mucho cuidado porque también son órganos de la administración aquellas entidades de derecho público que son consideradas acreedores tributarios y que tienen administración de sus tributos. Por eso es que en el Perú en realidad tenemos más de 2000 administraciones tributarias. La segunda idea fuerte que tenemos que considerar es cuando estamos viendo el tema de órgano de administración es que se tratan de entidades hábiles. Se trata de entidades hábiles para emitir opinión jurídica vinculante sobre los tributos que están bajo su ámbito de competencia. Cada loco con su tema. Así, la SUNAT no se mete con los temas de índole municipal y tampoco los municipios se meten con los temas de índole tributario nacional o tributario aduanero. Entonces, siendo esto así, como administración tributaria, la SUNAT es competente no solamente para actuar como órgano vinculado a la administración de tributos internos y de tributos aduaneros, derechos arancelarios, sino que además también es competente para ver el tema de las aportaciones a la ONP y a la salud. Pero recientemente, como ustedes lo saben bien, también se ha incorporado competencia para el tema de ver las regalías mineras y más recientemente el tema del control de insumos, productos y subproductos vinculados a la elaboración de drogas ilícitas. Resulta interesante ver entonces que la SUNAT como administración tributaria no solo tiene competencia en este momento en asuntos netamente tributarios, sino que también se le está dando competencia para asuntos no tributarios. En el tema de los municipios, que son también entidades administradoras tributarias, su competencia está exclusivamente vinculada a las contribuciones y las tasas municipales y por excepción a los impuestos que la ley les asigne, tales como el impuesto predial, el alcabala, el impuesto vehicular, etc. El segundo tema vinculado a órganos de la administración tiene que ver también, pero ya no en función de administración tributaria, sino como órgano resolutor. Y en este caso tenemos 3 entidades competentes. Primero, por supuesto, la SUNAT, la Administración Tributaria de Alcance Nacional, que es la primera instancia en materia de tributos internos y de derechos arancelarios, tributos aduaneros. Los municipios, por su parte, son también primera instancia en contribuciones y tasas municipales y los impuestos de su competencia. Pero aparece aquí el tercer órgano, que es el Tribunal Fiscal, que actúa como segunda instancia respecto de los tributos que administra tanto la SUNAT
como los municipios, con algunas facultades adicionales que veremos al final de esta sesión. Finalmente, respecto de los órganos de la administración, hay que rescatar, hay que incidir en un rasgo sumamente importante y es el de la exclusividad. Según lo que señala el Código Tributario, ninguna autoridad, organismo ni institución distinto a los antes señalados, es decir, a la propia SUNAT, los municipios y el Tribunal Fiscal, podrán ejercer las facultades conferidas a ellos bajo responsabilidad. Esto, en términos administrativos, significa que ninguna autoridad distinta a las antes mencionadas puede irrogarse, pronunciarse acerca de materia tributaria. Esto es así por la especialidad del tema y por la exclusividad de la competencia de materia tributaria. Facultades de la SUNAT. Ordinariamente se señala que las facultades de la administración tributaria son esencialmente tres, ¿verdad? La facultad de recaudar los tributos, la facultad de determinar la obligación tributaria y la de fiscalizar las determinaciones efectuadas por los contribuyentes. Sin embargo, en el Código Tributario encontramos varias facultades más. En este tema, por competencia, por estar dentro del libro segundo, me voy a limitar en efecto a las tres primeras, la de recaudar, determinar y fiscalizar, pero quiero llamar a su atención que tenemos tres más, que es la facultad de sancionar administrativamente, la facultad de resolver las impugnaciones y, por supuesto, la facultad de cobrar los tributos por la vía coactiva. Entonces, rápidamente, cuando hablamos de la primera facultad, la de recaudar, en términos generales, nos estamos recaudando a recaudar tributos, aranceles, aportaciones y otros conceptos que la SUNAT recauda por mandato legal, como es el tema de las regalías mineras. La facultad de determinar la obligación tributaria está siempre vinculada a los tributos bajo su ámbito de competencia y también la obligación no tributaria vinculada a las regalías mineras y el control de insumos. La facultad de fiscalizar, por su parte, también vinculada a los tributos de su competencia, ve los tributos de su competencia, las aportaciones y los otros conceptos atribuidos por mandato legal. Nuevamente entran acá el tema de regalías mineras e insumos y control de insumos químicos. La facultad de sancionar, la cuarta facultad muy importante de la SUNAT, es la posibilidad de aplicar las sanciones por la comisión de infracciones, sanciones administrativas, o dejar de hacerlo, discrecionalmente hablando. La facultad de sancionar, como saben ustedes, comprende la posibilidad de la SUNAT de no aplicar las sanciones cuando existan criterios objetivos que así lo sustenten. Adicionalmente, es facultad de la SUNAT actuar como primera instancia administrativa en caso de impugnaciones y eso le concede la facultad de resolver las impugnaciones vinculadas a los tributos que recauda y o administra, actuando, como ya dije ya, como primera instancia en lo administrativo. Y finalmente, también tiene la administración tributaria, la SUNAT en específico, la posibilidad de cobrar los tributos y conceptos a su cargo, empleando inclusive medios coactivos, lo cual implica, en buen cristiano, la posibilidad de accionar directamente bajo el principio de autotutela para recuperar la deuda tributaria impaga aún en contra de la voluntad de los contribuyentes. Como mencionamos entonces, dado el alcance del libro 2 del Código Tributario, vamos a analizar las tres primeras de las facultades, es decir, la facultad de recaudación, la de determinación, incidiendo y explayándonos mucho más en la facultad de fiscalización. La primera de estas facultades, la facultad de recaudación, es, como pueden imaginarse, es la facultad principal y esencial de la existencia de la SUNAT. No debemos olvidar que la SUNAT representa al Estado peruano como entidad recaudadora de tributos. Y por tanto, he allí la naturaleza y la finalidad de la existencia de la institución. Y la SUNAT, como entidad recaudadora, está legalmente habilitada para establecer la forma, condiciones, oportunidad para el pago de los tributos. Por ello, es que brinda, normalmente desarrolla programas y brinda facilidades para el pago de medios de las deudas tributarias, implementando diversos mecanismos de pago. Así se han desarrollado los famosos PET, hace algunos años teníamos los formularios que han sido sustituidos y ahora todos estamos, parece ser la intención de la SUNAT, migrar completamente hacia lo electrónico.
Pero también dentro de esta misma facultad de recaudación implica la posibilidad de conceder facilidades para el pago de la deuda tributaria como a través de fraccionamiento y el refinanciamiento de la deuda tributaria. Dentro de esta misma facultad de recaudación, el Código Tributario habilita a la SUNAT para celebrar convenios con las entidades y contratar con las entidades del sistema bancario financiero, así como otras entidades, para recibir el pago de las deudas tributarias, incluyendo la posibilidad de que estas entidades reciban las declaraciones juradas bien a través de los PET para que las procesen, consoliden y las remitan a SUNAT. Finalmente, un tema que veremos el día sábado está vinculado también a que dentro de esta posibilidad de recaudación está la de garantizar la deuda tributaria que viene siendo determinada en un procedimiento de fiscalización antes de que se inicie el procedimiento de cobranza coactiva. Las causales, la oportunidad, los plazos y las condiciones que se deben de cumplir para poder llevar adelante estas medidas cautelares previas las veremos prácticamente en la sesión presencial. La facultad de determinación, la segunda gran facultad que está en el Código Tributario, lo que nos señala es que nuestro sistema tributario se señala y se dice que es un sistema dispositivo, y esto significa que es un sistema que se basa en la buena fe. Suena raro, pero es cierto. Son los propios deudores tributarios quienes realizan la determinación de la obligación tributaria y para ello, en principio, tienen que hacer la identificación de los ingresos, ellos mismos determinan cuánto es la cuantía de ingresos, cuáles son las operaciones grabadas, cuál es la base imponible, cómo cuantifican el tributo y finalmente lo declaran. Por eso es que en el cuadro que tenemos acá, la obligación tributaria, luego de que ha nacido, se debe de determinar, y esta determinación la puede efectuar en primer lugar el deudor tributario, con lo cual se determina la autodeterminación de la obligación tributaria, o la puede realizar la administración tributaria de oficio. ¿Ok? Pero, y cuando la realiza la administración tributaria, debemos considerar si es que esta determinación se puede desarrollar y realizar a través de lo que conocemos como base cierta, o va a ser necesario determinarla a través de base presunta, tal como veremos más en detalle. Entonces, solamente a manera de introducción y con cargo a verlo en la clase presencial, no debemos olvidar que la determinación por parte del contribuyente, la autodeterminación que debe efectuar el contribuyente, implica 5 acciones esenciales. La primera de ellas es verificar si en los actos que estamos realizando se produce el hecho grabado, es decir, si nace la hipótesis, si se verifica la hipótesis de incidencia tributaria y como consecuencia de ello, segundo paso, verificar si nació la obligación tributaria conforme a las leyes específicas de cada tributo. De haber nacido la obligación tributaria, en tercer lugar, tenemos que identificar cuáles son los ingresos grabados vinculados a dicha operación y, de ser necesario, consolidar el tema de las operaciones mensualmente, como en el caso del IGB, o para efectos de establecer los pagos a cuenta, en el caso del impuesto a la renta, o para los pagos a cuenta, en el caso del ITAN, o las cuotas que se deben pagar por el selectivo. La idea es identificar los ingresos grabados y luego establecer cuál es la base imponible sobre la cual se va a aplicar la alícuota que determina el impuesto por pagar. Y esa es precisamente la quinta tarea: calcular el importe de la obligación tributaria que corresponde. En eso consiste la autodeterminación. ¿Para qué? Para luego, dados estos 5 pasos, podamos llegar al sexto paso y final, que es presentar la declaración jurada en donde consta la autodeterminación de la obligación tributaria efectuada por cada uno de los deudores tributarios. Como les dije, el sistema peruano ha sido diseñado y desarrollado para que en la gran mayoría de los tributos estemos ante una autodeterminación. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con las administraciones tributarias municipales, en donde el principal de los impuestos que recaudan, el impuesto predial, viene siendo en principio una determinación de oficio.
El documento que nosotros recibimos en nuestro domicilio en los meses de enero y febrero de cada año, que le llamamos la hoja resumen, el predio urbano, son en realidad una determinación inicial de oficio efectuada por el propio municipio. Y esa determinación es un borrador, por decirlo así. Y cada uno de nosotros tenemos que verificar y determinar si la obligación determinada por el municipio es correcta y acorde a lo que mandan las normas, y en caso nosotros no digamos o no nos opongamos a esa determinación de oficio, surtirá efectos convirtiéndose en nuestra declaración. Es decir, se parte de la determinación de oficio para llegar a una declaración jurada. Y esa es la segunda forma de determinación. La determinación de la obligación tributaria por parte de la administración tributaria o la determinación administrativa. ¿Cuándo se puede hacer dicha determinación administrativa? Pues en primer lugar, cuando estamos ante la ausencia de determinación por parte del deudor. El caso es bastante sencillo. Estamos frente a un omiso a la determinación de la obligación tributaria. Deudores tributarios que tienen la obligación legal de efectuar la autodeterminación, pero que no la han realizado. Ese es el supuesto. El segundo caso para la determinación administrativa es para verificar la efectuada por el deudor. En este supuesto sí ha habido una autodeterminación por parte del contribuyente, pero la administración tributaria se irroga la facultad de verificar, revisar y fiscalizar si lo determinado por el contribuyente es correcto o no. Ya que es la chamba de ustedes. Ustedes efectúan estas verificaciones, estas revisiones. Esa es la esencia del área de fiscalización. Finalmente tenemos la determinación administrativa por iniciativa o por denuncia. Por iniciativa es el caso que ya les expliqué, en donde legalmente hablando, en el caso, por ejemplo, del impuesto predial, es el propio municipio, son cada uno de los municipios de todo el Perú los que nos notifican a nosotros el HU y el PR del impuesto predial, y nosotros tenemos que decir si estamos de acuerdo o no con él. Y también por denuncia de terceros, usualmente cuando existen supuestos que podrían estar vinculados a la existencia de delitos tributarios. Pero cualquiera de estos tres supuestos en los cuales se puede iniciar una determinación administrativa, el Código Tributario establece que esta determinación se puede efectuar en base a dos procedimientos. El primero de ellos, la determinación sobre base cierta, y el segundo de ellos, la determinación sobre base presunta. Con cargo a ampliar este tema en la sesión presencial que vamos a tener, baste solamente recordar lo siguiente. Cuando hablamos de determinación sobre base cierta, estamos hablando en principio de una determinación en donde contamos con toda la información documental, contable y tributaria suficiente para verificar si la autodeterminación efectuada por el contribuyente está correcto o para nosotros como administración tributaria hacerla de oficio. Tenemos todos los elementos necesarios para determinar correctamente en la cuantía de la obligación tributaria. Por eso es que el Código Tributario señala que la base cierta, la determinación sobre base cierta, se realiza tomando en cuenta los elementos existentes que permiten conocer en forma directa el hecho generador de la obligación tributaria y la cuantía de la misma. Tenemos los comprobantes de pago, tenemos los libros contables, tenemos las operaciones vinculadas a retenciones, percepciones, detracciones, tenemos la información financiera, tenemos los vouchers contables, tenemos los estados bancarios conciliados, tenemos todo lo que necesitamos para cuantificar correctamente esa obligación. Allí estamos siempre en determinación sobre base cierta. En contraposición, la determinación sobre base presunta se presenta o se habilita a la administración tributaria a hacer determinación sobre base presunta precisamente en los casos expresamente señalados en el código, que van a ser materia de revisión algunos en la clase presencial, pero es precisamente se da esto porque estamos en la situación opuesta, es decir, no tenemos toda aquella documentación e información necesaria para hacer una correcta determinación sobre base cierta. Aquí la verdad no interesa la culpa de quien sea, el hecho objetivo es que no se tiene la documentación necesaria. Por eso, la determinación sobre base presunta, nos señala el Código Tributario, dice que se realiza en mérito a los hechos y circunstancias
que por relación normal con el hecho generador de la obligación tributaria permitan establecer la existencia y cuantía de la obligación. La determinación sobre base presunta es una circunstancia muy particular, porque lo que hace la administración tributaria es partir de un hecho cierto, tomar ese hecho cierto, verificar un hecho cierto e inferir el resto de la obligación tributaria de acuerdo a un proceso de inferencia lógica. Más claro aún, si yo veo un árbol y a su costado veo un segundo árbol y un tercer árbol y un cuarto árbol y mi vista me lleva hacia el fondo y lo que veo es un montón de árboles, yo puedo inferir que estoy entrando a un bosque. Yo no puedo inferir que estoy en una playa. La idea de la base presunta es que tomando el hecho cierto nos permite hacer esa secuencia lógica. Si esto es el hecho cierto, lo normal que se deriva de ese hecho cierto son estas otras obligaciones tributarias. Si yo encuentro que un contribuyente está realizando determinado número de ventas o determinado número de adquisiciones y no tengo su correlato de salida, pero veo que siguen ingresando bienes y que el stock, por ejemplo, permanente, ese contribuyente es el mismo, yo solo puedo inferir que esos mismos bienes, esa mercadería ha salido en ventas, pero que son ventas no registradas. Porque nadie puede sobreestoquearse de productos sin darle salida. Esa es la idea. Vamos a ver algunos casos de presunciones y vamos a desarrollar 2 o 3 supuestos que están en el Código Tributario en la clase presencial.